el de la Fundación AFAL. Seguimos hablando de ese caso de la Fundación, después de que en las últimas horas pues, se sigan sucediendo testimonios de personas que se sienten absolutamente engañadas y que tuvieron relación con AFAL de distinta manera. Entre ellos tenemos al señor Francisco Polonio, que es uno de los afectados que ha venido a hablar a la mesa de análisis sobre este asunto. Señor Polonio, muy buenos días. Buenos días. A ver, defínanos, ¿cuál fue su relación con AFAL? Bueno, yo AFAL lo conocí en el año 2009. Yo tuve alguna relación con AFAL porque plantearon desde la Fiscalía una demanda para incapacitar a mi madre. Entonces, como era asociación de enfermos de Alzheimer, mirando por internet, localicé y vinieron, me mandaron a... Pero sin que usted pidiera nada que hicieran a su madre, o sea, directamente de la Fiscalía... No, perdón, se interpuso una demanda de incapacitación contra mi madre desde la Fiscalía. ¿Por qué? Pues simplemente porque decían que podía tener principio de Alzheimer, cosa que luego se comprobó que no era cierta, y esa demanda al final se sobreseyó y no la incapacitaron. Y entonces yo, durante el procedimiento, me puse en contacto con AFAL para ver si ellos tenían alguna solución a este grave problema que se nos había planteado. Se lo dieron. Y me mandaron a una empresa de psicólogos, psicoterapeutas, que estuvieron dando clases de memoria a mi madre durante un año. Y ese fue el contacto que yo tuve con AFAL, que me dieron el nombre de una empresa que me sirvió para dar clases de memoria a mi madre. O sea, usted vivía tranquilamente en ese momento con sí, su madre, exactamente. Y de repente recibió una carta de la Fiscalía para incapacitar a su madre. ¿Y quién interpone esa demanda? Esa demanda la interpone la Fiscalía. Antes de que intervenga la Fiscalía... Pero le tendría que conocer la Fiscalía su caso. O sea, no van a llamar a la calle Pepito Pérez, tercero B, Rin, sí. de la Fiscalía. La Fiscalía recibe unos informes de los servicios sociales del Ayuntamiento, informes que no eran veraces. Y entonces eso hace que la Fiscalía se ponga en movimiento. Los servicios sociales, pues bueno, pues a lo mejor fueron mis hermanas... ¿Atendían a su madre? Sí, no, en ese momento todavía no. Eso fue posterior. Es que mis padres están en curso, han tenido 2 procesos de incapacitación. Estamos hablando ahora del primero del año 1900... Es que a mí lo que me sorprende es que una señora que está en su casa tranquilamente recibe en sus familiares una nota de la Fiscalía diciendo que está incapacitada. No, perdón, que se interpone demanda de incapacitación y dan 20 días para contestar al incapacitado. Bueno, eso ya es muy perfecto, correcto hablado, pero vamos, en titulares es por abreviarlo y por hacerlo más didáctico. ¿Su madre estaba enferma? No, yo no sabía ni que tenía déficit en la memoria, o sea, totalmente normal. ¿Su familia, usted tiene hermanas? Sí, tengo. ¿Cuidaban a ella? Bueno, también colaboraban, no hacía falta que la cuidasen en ese momento. ¿Ella vivía sola, su madre? No, vivían mis padres y vivía una hermana y vivía yo con ellos. Ah, o sea, que vivía en su familia, casa. Sí, en familia. En familia normal. Totalmente perfecto. ¿Y cuando reciben esa carta de la Fiscalía? Bueno, pues yo, lógicamente estuve un año que duró ese procedimiento sin dormir. ¿Y su madre qué decía? Mi madre pues decía que cómo era posible esto, que se le hicieran esto a ella, que ella no ha hecho mal a nadie y que no entendía qué estaba pasando aquí. ¿Qué tiene que ver ahí los asuntos sociales que son previos a lo de la Fiscalía? Los asuntos sociales intervienen prácticamente con todos los ancianos. A partir de ahí hacen informes y muchas de las veces pues son, o al menos yo he visto que son algunos erróneos y Pero aleatoriamente, la comunidad de vecinos, la asistencia social dice voy a llamar a las páginas amarillas a tal, a ver qué tal viven. Los servicios sociales están integrados dentro del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid. Si uno va al Ayuntamiento, como mi madre, y quería que le dieran clases de memoria, por ejemplo, pues ya ellos, lógicamente, abren una ficha y hacen un seguimiento de todos los ancianos. Su madre pidió que le dieran clases de memoria. Exactamente. ¿Y no estaba diagnosticada todavía de Alzheimer? No ¿Su madre tuvo alguna vez Alzheimer? No, ahora últimamente parece que todavía hay neurólogos que dudan si tiene Alzheimer o principio de Alzheimer o no tiene nada. Ahora cuénteme, ahora llega esa a la Fiscalía y el siguiente paso su madre se la sacan de casa. No, eso ha sido ahora, en este nuevo procedimiento. Pues vamos paso por paso. En el antiguo procedimiento, cuando la citan para el reconocimiento judicial, que es un trámite de este procedimiento sumario, rápido y es un juicio verbal, con lo cual casi no da tiempo a la defensa
de los intereses. ¿Le llaman para preguntarle qué? Le llaman, hay una entrevista entre la presunta incapaz y su señoría. Sí. Y su señoría luego, después de la entrevista, se la lleva al departamento del médico forense, donde también hay otra entrevista. Pues le pregunta, hace 4 o 5 preguntas. ¿En qué año vivimos? ¿Qué tal está? ¿Cómo se llaman sus hijos? Y 2 o 3 preguntas. Vale. Normales. Simplemente para comprobar. ¿Cómo termina esa entrevista? ¿Con qué conclusión? La entrevista, posteriormente va al médico forense y el médico forense, después de ver los informes y de estar casi 1 hora haciéndole preguntas, test del reloj, test psicotécnicos a mi madre, a la salida me entrevisto con la médico forense y dice, bueno, yo lo veo bien, no veo ningún problema. Digo, pues mire usted, por los servicios sociales estamos aquí, por un informe de los servicios sociales que envían a Fiscalía, estamos con este tema 1 año sin dormir. Entonces me dice que nada, que no me preocupe, que ella el informe que va a dar es contrario a la incapacitación. Y efectivamente, a los pocos días su señoría no la incapacita y se acaba el procedimiento. Vale. Pero en el año 2012, a último, nos encontramos con el mismo problema. Vuelven a intentar incapacitar a mi madre. O sea, 3 años después. Sin haber ningún movimiento desde casa. Desde casa, pues se solicitó a los servicios sociales del ayuntamiento la teleasistencia. Ya, o sea, su madre estaba empeorando. ¿Qué problemas tenía su madre? ¿Ya perdía mi memoria? Madre, el único problema que tenía es que tenía pérdida de memoria reciente. Entonces pide una teleasistencia. Piden mis hermanas una teleasistencia. Yo no lo vi necesario, pero bueno, ellas la pidieron. Porque además estaban viviendo en familia, o sea, que una teleasistencia... Y ya últimamente vivía yo solo con mis 2 padres. Sí. Mis hermanas, una está casada de hace bastantes años y la otra que vivía también con ellos hacía 1 año que no vivía. Y ahora, pues bueno, el servicio de la teleasistencia lo llaman casi todos los días, con lo cual es una molestia continua a los ancianos para ver qué tal está usted, qué tal está su marido. Hombre, interpretando una molestia continua, en cuanto al teléfono, interpretará usted. La teleasistencia hace un trabajo encomiable ayudando a muchísimas personas, que la teleasistencia para ellos es su vida, su familia, su entretenimiento y una preocupación permanente para ver que estén bien. Sí, yo cuando paréntesis. Efectivamente, cuando viven solos yo lo veo bien, que haya la teleasistencia y hay vecinos que la usan porque lógicamente no tienen a nadie a quien recurrir. Mi madre estaba conmigo, estaba con mi padre, con lo cual entre ellos también se ayudaban y si hubiese alguna emergencia, pues lógicamente no era, desde mi punto de vista no era necesario. El siguiente paso. El siguiente paso es que recibimos una llamada presuntamente del juzgado. Preguntan por mi madre. Sí. Y le digo, Josefa Monterroso, digo, pues mire usted, está ahora mismo en el baño, yo soy su hijo, ¿qué quería usted? Dice, mire, llamo del juzgado. ¿De qué juzgado? Número de primera instancia, número 65 de Madrid. De incapacidades. Esto es que hoy era el día para que tiene que venir al juzgado. Digo, ¿cómo que tiene que venir al juzgado? Pero bueno, ¿qué problema hay aquí? Digo, ¿esto qué es? Algo de... Dice, sí, es que es una incapacitación. Digo, pues que aquí no hemos recibido nada, absolutamente nada. Al día siguiente me persono en el juzgado, porque mi madre no la podía yo sacar con esa emergencia al juzgado, y me dicen que ellos no han llamado a mi casa. Parece ser que quien había llamado era don Jaime Grande, Jaime Conde de Afal, que me dijo que llamaba de parte del juzgado. Y entonces ya me dicen en el juzgado, sí, hay aquí un procedimiento abierto contra su madre y otro contra su padre, investigando. Sí, porque... Bueno, hay unos informes de Fiscalía, hay una demanda de Fiscalía, en la cual hay un informe en que, bueno, ellos se basan en que hay conflictos familiares, cosa que, por un lado, puede ser que en alguna familia haya conflictos, por otro lado, no es óbice el que en una familia haya algún tipo de diversidad. ¿Qué conflictos hay en su familia, Polonio? Pues en mi familia... Yo no he reconocido ningún conflicto, pese a que de Fiscalía dicen, bueno, que no estamos de acuerdo en algunas cosas, en lo que a lo mejor mis hermanas preferían más que estuvieran en una residencia, por quitarse problemas, como mis padres no quieren. Querían que fuera su madre en una residencia y usted no. Yo no me opongo, lo único, o no me oponía, ahora están en una residencia por la fuerza, pero
lógicamente yo he respetado la opinión de mis padres. Pero usted la residencia la sacan por la fuerza de su madre, los de la sacan por la fuerza, la llevan por la fuerza a una residencia. Ahora estamos hablando ya del segundo procedimiento y vamos a entrar en el segundo procedimiento después de este tema. ¿Tiene usted dinero? ¿Son ustedes pudientes? Bueno, el motivo de esto, yo creo que este tipo de procedimientos, cuando se hacen de esta manera, hay un fin económico. Porque ¿ustedes tienen dinero? Nosotros, mis padres, lo único que tenían era que, a la vista de que su deterioro con la edad iba aumentando, aunque mi madre solo tenía 78 años, el año ha sido en julio del 2013, pero estaba perfectamente, hacía sus trabajos de la casa, todo perfecto, hacía la comida, fregaba. ¿Y por qué la sacan de la casa a la fuerza? Entonces, cuando ya voy al juzgado, efectivamente, me dan copia de la demanda. ¿Pero tiene usted dinero? Dinero, mis padres, como vendieron un piso en Gandía, se vendió por 90.000 euros, tenían 86.000 y pico euros, que era la diferencia después de pagar los impuestos, 86.000 euros, que la Fiscalía parece ser que llamó a Bankia unos días antes para que bloquearan ese dinero y pudieran disponer de él. Efectivamente, yo, tras ver los dos procedimientos, pido por escrito una entrevista con su señoría, la titular de juzgados 65. Y le digo que, bueno, que las necesidades en mi casa son solamente una silla de ruedas para que mi padre pueda ir más rápido al baño y lo puedan atender con más rapidez, porque él iba con andador por aplastamiento vertebral que tiene, y poco más, adaptar si acaso el baño en plato de ducha y nada más. ¿Usted cuidaba a sus padres? ¿Necesitaba una enfermera que las cuidara? Iban 3 chicas del ayuntamiento 3 horas al día a cuidar a mi padre, que era el único que prácticamente necesitaba ayuda. Ya. Lo levantaban. Bueno, a ver, sí. ahora te doy la palabra, Javier. Escuchamos además ahora la parte de esa telaraña, por definirlo de alguna manera, si me lo permiten, de un entramado empresarial de todas esas ganancias de AFAL, dónde las van distribuyendo y dónde van colocando ese dinero. Pero a mí me queda todavía por entender muchísimas cosas, claro, porque es que parece que te arrancan a tu madre de los pelos de casa. Bueno, dame un segundo. Vamos a ver cómo funciona. Estamos hablando de una ONG, una fundación con, recordémoslo, un patrimonio que ha llegado a alcanzar los 12 millones de euros, y en torno a esa fundación coexisten hasta 12 empresas distintas que prestan servicios tan llamativos como una consultoría informática capaz de facturarle a una mujer con demencia senil de 87 años hasta 100.000 euros. Una fundación que tutela a enfermos, que no tiene ánimo de lucro, pero que en 1999 su patrimonio le permite crear una sociedad de inversión de alto riesgo, una SICAP. Personas que tutelamos son personas que no tienen patrimonio, o sea, estamos hablando de 80 personas y que en concreto 3 tienen un patrimonio destacado. Que la gente que cuidábamos, o la gente que no te llevaban ropa, o no te llevaban zapatos, no te llevaban una peluca, es gente que tiene 800.000 euros en el banco. Enfermos a los que varias empresas habrían cobrado servicios extra. Empresas directamente relacionadas con Blanca Clavijo, presidenta de AFAL. Tecnología for Living T4L sería uno de esos negocios satélite. Es la consultoría informática que, por ejemplo, habría facturado más de 100.000 euros a una anciana con demencia senil y otros 15.000 en concepto de curso de formación a una afectada por Alzheimer severo. Blanca Clavijo es consejera delegada de T4L. Su marido Rafael Núñez fue copropietario hasta 2005. Hoy es asesor fiscal de KPGM, la multinacional que también habría cobrado importantes cantidades a algunos tutelados y que se encarga de auditar las cuentas de la fundación ante los jueces. Todos los años presentamos las rendiciones de cuentas correspondientes en los juzgados sobre las personas a las que tutelamos. O gente que se le ha hecho un seguro de vida de pago único por una prima por 1.400.000 euros, o gente que no se ha presentado, que no cuadra ningún inventario con las cuentas finales, que no se presenta la documentación a los juzgados. Luego está Jeron Law, propiedad exclusiva de Clavijo, un bufete de abogados que trabaja para personas con demencia. Se habría nutrido con transferencias de AFAL y otras directas de los tutelados por valor de más de 200.000 euros. Que nadie sabe por qué ni cómo las grandes fortunas se les han dado a AFAL, o los grandes patrimonios, para que los tutele ellas. Que yo creo, y a veces he pensado que los juzgados creen que era verdad, que AFAL sería la mejor opción, pero la realidad, cuando se ve desde dentro, es que desde luego como una opción buena no ha sido.
de un capital inicial de 30.000 euros a los 12 millones actuales, la mitad según la propia fundación procedente de un crédito. Esa es la evolución increciendo de Afal Futuro, y durante ese transcurso la SICAV de riesgo máximo y un residencial de lujo para enfermos y familiares, que ha costado unos 17 millones de euros en Paracuellos del Jarama. Vamos a hablar con Esperanza Sánchez, porque ha sido abogada de una de las personas afectadas. Doña Esperanza, buenos días. Buenos días, Mariló. ¿A quién representó usted y cuál fue su caso? Si me lo puede contar brevemente, se lo agradeceré. Sí, nosotros hemos estado personados durante 2 años en el procedimiento de incapacitación por la defensa de la esposa de mi cliente, Jaime Hostos, que está incapacitada solo provisionalmente. Durante 2 años hemos tenido que luchar contra la fundación y reiteradamente tener que denunciar ante la Fiscalía y el juzgado todos los errores y todas las barbaridades que están cometiendo contra la esposa de mi cliente. Vale. Hasta el punto que hemos tenido que interponer una querella criminal en los juzgados de instrucción de Madrid. ¿Cómo está? ¿En qué situación física está su defendida? Con 50 años. Ella está estupendamente. No tiene Alzheimer, no está enferma. No tiene ningún tipo de enfermedad. No tiene ningún tipo de enfermedad. Vive normal con su marido, tranquilamente en casa. Y de repente vive normal con su marido, lo que le dejan, porque desde la fundación han llegado a evitar el pago del agua, de la luz, del teléfono, con lo cual así no se puede vivir normal, por desgracia. Vamos a ver, entonces la Fundación Afal ha conseguido la tutoría de esta señora, de su defendida. Sí, tiene la tutela provisional patrimonial, son efectos patrimoniales. Madre mía, de mi vida, de mi alma. Claro, eso se lo dio al juzgado 65. Estamos hablando del caso de Yolanda García Cereceda, que es la mujer de Jaime Hostos y que fue incapacitada en esa guerra que tenía con la familia. Y bueno, el juzgado determinó incapacitarla y darle la tutela o la tutoría, como tú dices, a Afal. Y a partir de eso, Afal es la que distribuía el dinero y por eso la abogada Esperanza Sánchez cuenta muy bien que le reducía lo que eran el pago de los gastos, de la luz, etcétera. Era Afal quien le daba el dinero o quien determinaba si le pagaba o no le pagaba la luz. O sea, ella no tiene... Pero Afal dará cuentas, ¿no?, de lo que hace con ese dinero, digo yo. Afal no pasa recibo. Realmente no, Mariló. No. Pero bueno, Esperanza, no hay auditorías ninguna, no hay auditorías. Esperanza, por favor. Luis. Sí, hola, buenos días, ante todo. Saludo. Buenos días, cuéntales un poco para que sepan la batalla, bueno, yo he hablado contigo varias veces, la batalla judicial que has tenido en los juzgados cuando ibas día tras día y decías lo que ocurría y el silencio que había en el juzgado 65 y por parte de la Fiscalía. Desde diciembre del año 2012 estamos presentando documentación y denuncias ante el juzgado 65 y ante la Fiscalía del juzgado 65, acreditando todas las cosas que ha hecho Afal contra doña Yolanda, desde cortes de luz, agua, no permitirle desarrollar su actividad empresarial. Doña Yolanda se ha dedicado toda su vida a la cría de ganadería caballar y ha obtenido premios importantes, y desde que Fundación Afal coge su tutela provisional intenta evitar por todos los medios que continúe con esta actividad. Le prohíbe acceder a la información de su patrimonio, le prohíbe acceder incluso a la elección de un abogado que la defienda en la manera en la que ella considere conveniente, no solo en este procedimiento, sino en otros procedimientos que tiene doña Yolanda. ¿Ella dónde vive ahora? Tiene que tomarla. Madrid. Yolanda vive en Madrid. Y tiene la tutoría Afal sobre ella. Sí, sí. Y ella vive en Madrid independiente. La tutela provisional, sí. Madre mía, de qué... Claro, ella es una mujer completamente independiente. O sea, que la han robado. Ya, pero... Presuntamente. No, Marilo, es que a mí me gustaría que tanto Francisco como Esperanza, a ver si nos puede aclarar, porque aquí hay cosas que no encajan. Normalmente los procesos de incapacitación civil de una persona se producen en un entorno familiar, porque la incapacitación civil es en defensa de esa persona y de sus familiares. Cuando una persona no puede tomar, se considera que no puede tomar decisiones por sí misma que pueden perjudicarle a él, a su patrimonio o al patrimonio de los demás, entonces hay un procedimiento que la declara incapacitada para que no pueda tomar decisiones. Muchas veces todos estos procedimientos se meten en circunstancias familiares complicadas, peleas de familia. Y entonces puede haber una parte de familia que quiera declarar incapaz a una persona y se forman ese tipo de follones en el proceso de incapacitación. Lo que yo no entiendo de ninguna forma es que sea la Fiscalía la que, sin
Quiero saber primero si en estos dos casos hay algún problema de familia, si alguien ha solicitado o instado a la incapacitación. Y en segundo lugar, lo que no entiendo es que la Fiscalía por sí misma diga, pues esta señora la vamos a declarar incapaz y la vamos a llevar a esta asociación, porque entonces lo que están ustedes denunciando es una trama, una supuesta trama en la que interviene la Fiscalía, AFAL y el juez, porque quien declara incapaz no es el fiscal, es el juez. El fiscal solo propone. Que sepan ustedes lo que están diciendo. Efectivamente. O sea, en el caso nuestro, después de tener yo la entrevista con su señoría y decirme su señoría que el que le compremos una silla de rueda y que adaptemos la bañera no lo veía de importancia, una entrevista que me concedió de 2 minutos, a los 15 días aproximadamente recibimos una demanda, los procuradores, en la cual eran unas medidas cautelares, es decir, no dejan ni que el procedimiento termine. Pero Francisco, ¿usted o alguien de su familia ha pedido la incapacitación? En Fiscalía existe un escrito donde mis 2 hermanas firmaron que, dado que mi madre no estaba totalmente cuidada tal, estaban de acuerdo con que la incapacitaran. O sea, que no es el fiscal... por lo que estamos hablando antes, que no es el fiscal el que dice, pues a esta mujer la voy a declarar incapaz. No, que son sus hermanas las que solicitan la incapacitación. Perdón, mis hermanas son citadas por la Fiscalía. Claro. Y ahí ya empieza a intervenir la letrada de AFAL, doña Mercedes Díaz Mayo, que es la que al final se ha quedado con la tutela. El origen en esencial. Sí, de Esperanza, todo lo que está ocurriendo son unos informes de la Fiscalía. Que parten de los servicios del sociales. Ayuntamiento. Sí, del Ayuntamiento. Esos informes no pasan por sus manos y va directamente a Fiscalía. Por supuesto. Ese es el principio. Esperanza, quería comentar algo, ¿verdad? No podemos evaluar esos informes, sí, claro, que los llegan. Polonio, permítame, Esperanza quiere hablar. Creo que lo importante en este asunto no es cómo se llega a la incapacidad. Efectivamente, en la mayoría de los casos de los tutelados de Fundación AFAL son personas que realmente tienen una incapacidad, tienen una demencia senil o un Alzheimer avanzado y en muchos casos son personas sin familia. Es correcto que se incapacite a esas personas, que se les nombre un tutor. Entiendo que el caso de doña Yolanda es diferente, al ser una persona joven, no conozco el caso de Francisco, y en algunos casos hay familiares que pueden estar enfrentados en el tema de la tutela, pero lo realmente importante es cuando Fundación AFAL accede a ser el tutor de estas personas, ¿qué hace con ellos? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo gestiona su patrimonio? ¿Y por qué en los juzgados no se ha ejercido ese control que debió haberse hecho por parte de Fiscalía y por parte de la propia jueza para controlar que esos patrimonios no se perdieran y que esas personas estuvieran realmente bien cuidadas como debían estar? Pero Esperanza, ¿usted cree lo que decía antes? ¿Usted cree que existe esa trama entre Fiscalía, juzgado, AFAL, para vaciar el patrimonio de una persona diciéndole que está incapacitada? ¿Usted cree que se podría firmar eso? ¿O eso es lo que usted sospecha? Para declarar a personas incapaces, no. En la mayoría de los casos que yo he conocido durante la investigación son personas que realmente tienen una demencia senil o un Alzheimer, es decir, que realmente padecen esa enfermedad. No creo que haya una trama para declarar a personas incapaces. Creo que el caso de Yolanda es un caso aparte, es un caso diferente. Sí. Y en cuanto luego al desarrollo de la tutela, tampoco puedo afirmar que haya ninguna... Las propiedades... El problema ahora mismo, Mariló, es que tenemos tan poca información, no solo de Yolanda, sino de todos los tutelados, que es imposible determinar cuál es el perjuicio patrimonial y cuál es el lucro cesante, lo que han dejado de percibir esos tutelados. Esperamos que ahora Fiscalía, que va a investigar este asunto, pueda destapar todo el dinero que se haya podido perder. Es que ese es el tema. Fiscalía sacó ayer un comunicado acerca de unas declaraciones que hicimos aquí en el programa. Sí, ahora lo vamos a abordar, lo tengo en la mano. Y lo importante no es que saque un comunicado a Fiscalía, sino que investigue de una vez. Nosotros, vuelvo a repetir, el director extraconfidencial y yo pusimos en manos de la Fiscalía Anticorrupción toda la información, porque era ya tal el cúmulo de gravedad y de posibles corrupciones, que pusimos todo en manos de la Fiscalía. Yo llamé personalmente al fiscal jefe de Madrid. No pude hablar con él durante 2 veces porque la secretaria me dijo que no se ponía. Hablé con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con el encargado de comunicación. Le comuniqué lo que había, incluso por correos. O sea, que eran conocedores de la situación que se estaba viviendo. Y vamos a ver si una vez por todas, ahora es cuando ya intervienen e investigan. Pues dame un segundo, ya que me has sacado el tema, es verdad que hemos recibido de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid un informe por las declaraciones que Juan Luis Galiacho hizo aquí ayer en la mesa de análisis,
Repasamos los 4 puntos, Carlos, ¿los tienes tú? Vamos a verlo. Ese escrito en particular que nos ha remitido la Fiscalía dice así: en primer lugar, la fiscal no tiene ninguna relación de amistad con la presidenta de la Fundación AFAL, a la que únicamente conoce por motivos de trabajo. O sea, sí hay una relación, no estoy contradiciendo a la Fiscalía, ¿eh? Eso es. Dice también la Fiscalía, en contra de lo que se afirmó en el referido programa, o sea, este programa, no nombra a los tutores de las personas discapacitadas. Ahora lo aclararemos. Eso es verdad. Algo más. Desde enero de 2013, esta fiscal ha propuesto en una única ocasión al juzgado que se nombrase a AFAL como tutor de un discapacitado, pese a haber presentado más de 500 demandas de discapacidad. Pero eso no está bien, porque tienes que decir que dice desde enero de 2013. Eso he dicho, sí, sí. Has dicho enero de 2013, porque con anterioridad no dice cuántas veces la fiscal propuso a AFAL. A mí me parece interesante, Juan Luis, que aclares una cosa. Dice este comunicado, que claramente se refiere a ti, dice, la Fiscalía no es quien determina quién es el tutor de una persona a quien se discapacita. Eso es verdad. La Fiscalía propone y es el juzgado el que determina, igual que la incapacidad la determina el juzgado. Que eso le corresponde a la ley. Sí. A la juez. A la juez. Claro. Yo estoy utilizando las palabras de la Fiscalía. Y en este caso, tu sospecha es que la fiscal jefe de Incapacidades de Madrid, misteriosamente, está otorgando esas tutelas, en muchos casos, a AFAL, hasta cierta fecha. Yo lo que puse en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción es que la fiscal jefa de Incapacidades de Madrid, ¿cómo se llama? Nuria López Mora, ha sido ponente y ha trabajado para AFAL en varias conferencias. No es que haya trabajado, sino que ha dado conferencias y que venía en la página de AFAL como ponente en conferencias, que son patronas en diferentes Eso te iba a decir, organismos. Tú en tus informaciones dices que comparten además una fundación. Blanca Clavijo, correcto. Es decir, que tienen una relación al margen o sea, tienen una relación de amistad. ¿No es verdad, Esperanza? Tú que has estado también y sabes del tema. Sí, efectivamente, pero además durante todo el tiempo que se han estado denunciando estas irregularidades delante de Fiscalía, la fiscal nunca ha hecho nada por investigar todo este asunto. Son patronas conjuntas de la Fundación Aequitas, es decir, que un cierto conocimiento tienen. Sin embargo, por ejemplo, en algún asunto, cuando nosotros propusimos la remoción de tutor de Fundación AFAL, la fiscal no se apartó del asunto, a pesar de tener una cierta relación, sino de amistad sin laboral, con esta, o profesional, con esta asociación. ¿Tenéis alguna prueba en esas investigaciones de que la fiscal se haya beneficiado económicamente de esto? Yo no tengo ninguna prueba. Vale. Las cosas claras, no tengo ninguna prueba. De acuerdo. Yo puse todo lo que había para que fuera la Fiscalía precisamente quien investigue. Claro, lo lógico es que si alguien favorece una ilegalidad o una... Sí, pero había que estudiar será porque se beneficia toda la tela ella. de araña de todas las sociedades que están alrededor. Claro. Hay que estudiarla y saber si alguna de las que se dirigen esas sociedades tiene relación, véase laboral o de amistad, con... A mí me parece extremadamente complejo, y por eso se lo preguntaba antes. Si usted cree que existe una trama en la que participa Fiscalía, jueces, la AFAL... Yo pienso que... Un segundito, Polonia, ahora contestamos. Esperanza, si quiere añadir algo más, estoy a su disposición de escucharla y si no ya la libero, que sé que tiene cosas que hacer. Simplemente, y sobre todo respecto al tema de Fiscalía, que hay que entender que el fiscal es el último defensor que tiene el tutelado, la persona que ya no es capaz de defenderse a sí mismo. Y me gustaría que se preguntara al fiscal por qué durante tantos años en que se le ha puesto una lupa delante para que mirara estas irregularidades, no ha investigado, no ha hecho nada y tampoco lo ha hecho el juzgado. Pues a ver si lo hacen a partir de ahora, en caso de que lo que diga usted sea correcto. Doña Esperanza, muchísimas gracias. Preguntas, Javier, a Sí, Polonia. porque Mariló, yo me puedo creer que haya una fundación, porque lo vemos a diario, vamos, a diario lo vemos, que haya una fundación con tan pocos escrúpulos que utilice a enfermos de Alzheimer para vaciarlos de patrimonio. Eso me lo puedo creer. Lo que es más difícil de entender ya es que para que llegue el enfermo allí haya una especie de conspiración de trama en la que participa la Fiscalía, los servicios sociales del Ayuntamiento y un juez, y que todos van colaborando para que el enfermo vaya allí. Bueno, que eso es lo que se está insinuando aquí y lo que a mí me parece muy grave. Él puede determinar por qué le dan AFAL. En Madrid hay 6 juzgados aproximadamente que se dedican a incapacitar a personas. Si atienden por 2 días a la semana, digamos, tienen vistas, incapacitan a lo mejor una media de 10 personas cada día, 10 por 2 días de vista a la semana son 20 personas incapacitadas. Por 6 juzgados son unas 6 por 2, 120 personas incapacitadas,
por cada juzgado. A mí luego anualmente son muchas más. El otro día estaba hablando yo con un periodista, San Antonio Rubio, que fue el que primero destapó en los años 80 más o menos el tema de los niños robados. Sí. Y entonces me decía, por lo único que me han condenado fue por los niños robados. Y fíjate bien que ha pasado 20 años y ya ha estallado todo. A mí esto me da mucho miedo. Es decir, que con nuestros mayores estén justamente supuestamente haciendo esto, la única respuesta que puede haber es que ya sea de oficio por parte de quien le corresponda en la justicia o la propia Fiscalía, que habrá una investigación, claro, pero eso es evidente, abierto completamente y que limpien. No es la primera vez que estamos hablando, además, de casos en los que se está abusando de las personas mayores, ¿no?, que están en situaciones de indefensión. O sea, que no es el primer caso que estamos contando, sino que hay una aparente realidad en la que apunta a que están muy abandonados. Estamos hablando de dos figuras femeninas muy importantes en esta historia. Blanca Clavijos, la presidenta de la Fundación AFAL, y la otra mujer de la que estamos hablando, Nuria López Mora, es la fiscal jefe de Incapacidades de Madrid. Ella, hace algún tiempo, ofrecía estas palabras en un acto que organizaba la Fundación Alzheimer España, precisamente hablando del tema de las discapacidades. La incapacitación la pueden pedir primero los familiares más directos. La propia persona con discapacidad también puede poner en marcha el dispositivo judicial para su protección y ya al margen de los familiares, la legitimación siempre se atribuye por ley al fiscal. Como tutor ostenta la representación legal. En el ámbito personal, si la tutela alcanza también al cuidado de la salud, y en el ámbito patrimonial para defender los intereses económicos. Fundamentalmente el tutor, que está siempre bajo control judicial, debe de presentar el inventario, rendir cuentas y dar explicación de todas las incidencias importantes que ha podido transcurrir durante el periodo que se informa, normalmente es anual, al juzgado. Sí. Es Nuria López Mora, que es la fiscal, que es la que ha remitido Bueno, la ha remitido la Fiscalía de Madrid. La Fiscalía, no ella, porque no está firmado. No está firmado, simplemente es un comunicado de la Fiscalía de Madrid, correcto, pero no viene firmado. Pero sí ella es quien habla, que es la fiscal. Sí. Y entonces ahora yo quiero saber, ¿tú te sientes aludido? ¿Quieres corregir alguna...? No, bueno, yo simplemente quiero puntualizar que en leída esa nota de prensa solamente me rectifico en el punto de vista de que no es la Fiscalía quien decide quién es el tutor, sino que es el juzgado, que simplemente propone, en eso tiene razón. Y que la fiscal sigue estando en su cargo, efectivamente, pero que también la han parado, efectivamente que la han parado, ya no es lo mismo que era antes, o sea, las denuncias han efectuado, porque es que yo se lo comuniqué... Vale, tú rectificas en que no es la Fiscalía, sino que es el juzgado el que determina la tutela. Segundo, dijiste que había amistad entre la señora Clavijo y la señora Mora. Por supuesto, lo sigo reafirmando, que existe amistad, porque ha habido llamadas entre ellas, me lo han dicho los propios trabajadores de AFAL. ¿Amistad o relación? Amistad entre ellas. Pues ellos lo niegan en el comunicado, Juan Luis. No, hay amistad entre ellas, porque se ven y se llaman. Hace un momento lo ha preguntado y ha dicho que sí que hay amistad, claro, yo lo he escuchado. Por eso que lo sabe perfectamente por su cliente, yo he escuchado cómo ha llamado, incluso como lo llamaba cuando AFAL estaba bien con Yolanda García Cereceda, llamaba la fiscal a AFAL, etcétera. O sea, que había... Y aparte, vuelvo a repetirte, Mariló, es que yo investigué y en la página de AFAL venía como conferenciante Nuria López Mora. Yo no sé si eso es... yo lo que sé es que no es ético. No sé si eso es ilegal o no, pero no, y lo que ético no es. Ahí se ha propuesto AFAL, se ha puesto AFAL está en boca de todos, o sea, me refiero a que todo el mundo ya conoce qué es lo que hacen y qué es lo que tal, y entonces cada propuesta que se hace, ya por sistema va a AFAL. Y Marina, simplemente puntualizarte también que, como muy bien ha dicho la abogada, el fiscal es quien debe velar en última instancia precisamente por los tutelados. Hay más testimonios, muchas más declaraciones con respecto y opiniones a cómo trabaja la Fundación AFAL. Y no son todas coincidentes. Sí, porque hay que decir que algunos familiares han estado perfectamente satisfechos con la labor de esta fundación, pero otros dicen que esos familiares, esos ancianos, han llegado a tener hasta 200 viviendas en posesión y, llegado el punto en el que AFAL se hacía cargo de su patrimonio, dejaban de tener ni siquiera dinero líquido. Desde hace días contamos en La Mañana cómo varios familiares de tutelados por AFAL denuncian una supuesta apropiación indebida. Acusan a la Fundación de Ayuda a los Familiares de Enfermos de Alzheimer de beneficiarse del patrimonio de sus allegados con la excusa de ejercer su tutela. No sabemos ahora mismo el patrimonio que tiene mi tía porque no presentan cuentas.
Presentaron 2 años porque nosotros estuvimos insistiendo y, por ejemplo, tenían que haber presentado en enero los del año pasado y no lo han presentado. La tía de Maite tiene en total 200 pisos en Madrid. Siempre ha vivido de su alquiler. Sin embargo, desde que la fundación tutela su patrimonio, las casas no se arrendan y su tía se ha quedado sin liquidez, algo que tiene consecuencias. Los gastos superan a los ingresos, entonces mi tía no tiene liquidez y han vendido hace unos meses 3 fincas, 3 edificios en el centro de Madrid. Varios afectados se encuentran en la misma situación de Maite, con sus familiares enfermos e incapacitados, pero con la tutela de esta fundación de lucha contra el Alzheimer. Es el caso de Francisco. Su madre sufre esta enfermedad. Denuncia que la han desalojado de su casa sin autorización judicial para venderla. Estamos hablando de una persona con 90 años, un Alzheimer avanzadísimo. Ponen a la venta su domicilio, sin autorización judicial también. Sin comunicarle a usted nada. Sin conocer absolutamente nada a la familia. Y hace 15 días descubrimos que su casa se ha vendido a una persona del entorno de la fundación. Por su parte, Afal insiste en que su tutelaje es totalmente legal, asignado por decisión de un juzgado a propuesta del Ministerio Fiscal. Juan Francisco, muy buenos días. Juan Francisco Cruz. Buenos días. Bueno, señor Cruz, yo le agradezco muchísimo, sinceramente, que haya aceptado nuestra invitación para que hable en público sobre la Fundación Afal, porque es que además estamos tratando de que hablen gente que defienda la Fundación Afal, pero no nos está resultando nada fácil. De hecho, hemos contactado con varias personas que la defienden, pero no quieren hablar ante los medios de comunicación. Por lo tanto, yo le agradezco muchísimo que al menos por teléfono usted sí nos pueda contar por qué usted está contento con la Fundación Afal y luego una serie de preguntas. Si tienen dinero, ¿qué patrimonio tienen y quién lo maneja? Bueno, en principio mi madre está tutelada porque somos varios hermanos. Desde hace 7 años la discapacitamos y en principio la cuida de Madrid. Le voy a, señor Juan Francisco, le voy a pedir que mejore un poco la calidad de la posición de su teléfono. Lo coloque mejor porque le oigo como si tuviera una almohada. Bueno, perdone. Ahí. Mi madre la incapacitamos hace 7 años. Y bueno, pues por conveniencia familiares no quería que fuéramos ninguno de los hermanos de los 6 que somos, fuéramos tutores. Entonces decidieron en principio que fuera la Comunidad de Madrid, fue caótica, fue un desastre, no nos dejaban intervenir, no sabíamos el niño que había. De hecho, buscamos a una asociación cercana al domicilio de mi madre, que vive cerca de Afal, y por eso acudí a Afal. Tuve una entrevista, expuse el problema que teníamos con los cuidadores de mi madre, con el tema económico y, bueno, el mal servicio que nos daba la Comunidad de Madrid. Entonces, ellos me dijeron que sí, que tomarían la tutela en caso que el juez lo autorizara. Nosotros lo solicitamos al juzgado, el juzgado nos dio la autorización para cambiar la tutela, bueno, fueron ellos los que lo cambiaron a FAL. Y desde entonces, bueno, pues tenemos un control de las cuentas, tenemos un control de los gastos, tenemos un control de los cuidadores, tenemos un control de las comidas, tenemos un control de centros de día, tenemos un control de medicación, porque somos los hijos. ¿Cuál es su patrimonio, si me permite la pregunta? De mi madre, pues tiene 2 propiedades y un local en el que tiene una renta que se puede permitir un poco en los gastos mayoritarios que tienes, que son los cuidadores, el centro de día. ¿Afal se queda con algo? ¿O maneja algo? Nada. ¿Tutela algo de ese patrimonio? ¿Perdón? ¿Tutela algo de ese patrimonio de su madre? Ellos tutelan todo. Ellos son los gestores legales, en el que yo cuando les pido que necesito algo para mi madre, pues me facilitan o económico o material. En este caso, pues una cama hidráulica que le hacía falta, me la han conseguido ellos, una silla de ruedas, que fue lo primero, un taburete para la ducha. ¿Que usted paga? En fin, ellos me lo facilitan. Si no lo tienen, lo compro y lo pagamos con el fondo de mi madre, claro. Sí, que necesita ropa, pero vamos los hijos a comprársela. Lo que pedimos a Jaime, llevamos a Jaime Conde, que es el con el que yo tengo más trato, y le pido, oye, que tengo las facturas de unos vestidos, unos zapatos, un abrigo, lo que sea, y me lo abonan en la cuenta y punto. Y si no hay... Y luego lo vemos todos los meses, le pido un extracto de movimientos de cuenta del banco
Y a mí me lo pasa, y veo por dónde lo que se gasta de luz, de teléfono, de centros de día, de ayuda a domicilio. Y bueno, pues ante este testimonio, ¿qué tienes que decir, Galiacho? No, bueno, pues, habrás hablado con gente que defiende sí, a Afal, claro, ¿no? que sí, pero es que lo grave no es que haya dos personas, es que tenía que ser todo así, Mariló. Es que el problema es que todo tenía que ser así. Ya. No puede ser que solo sean 2 casos que estén bien y el resto mal, sobre 100 tutelados. ¿Y por qué unos están bien y otros mal? No, pero lo puede decir señor Apolonio. Vamos a ver, la Fundación, en primer lugar, siguiendo el hilo de lo que había comentado en cuanto a posiblemente que si hay o no hay corrupción, eso es una cosa que está, entiendo yo, por investigar, porque la cosa puede tener algún indicio puede tener de que hubiera corrupción. La tutora provisional de Afal, la letrada, Mercedes Díaz Mayo, antes de entrar al juicio, mis 2 hermanas, les estuvo convenciendo de que no me apoyaran a mí para que yo fuera tutor. Cuando ya declararon mis hermanas oponiéndose a que yo fuera tutor, la cara de satisfacción que puso la actual tutora provisional de Afal, de mis padres, y la fiscal, doña Nuria, fue bastante importante, la cara de satisfacción. Pero lo importante eso no significa es la algo. satisfacción de la fiscal, lo importante es que sus hermanas, llega la fiscal y su hermano dice, sí, pues yo voy a declarar en contra de mi hermano. Sí, eso no es normal. Estoy diciendo que en todos estos procesos siempre en la familia... Darme un segundito. Pero estaban no convencidas...